Hola, ¿qué tal? Es un gusto darles la bienvenida una vez más al programa de la revista Cámara, Periodismo Legislativo. Este mes, en Cámara, Periodismo Legislativo, exploramos los temas que marcan la agenda nacional e internacional. A través de entrevistas, reportajes y análisis, abordamos la crisis migratoria tras las declaraciones del presidente Donald Trump y la respuesta del gobierno mexicano. Además, analizamos la expropiación petrolera, el papel de la iniciativa privada en energías renovables y el contexto actual de la Suprema Corte de Justicia. Otros temas destacados: el papel de las mujeres en el poder, los avances para pueblos originarios y afromexicanos y los efectos de los aranceles estadounidenses en nuestra economía. No te pierdas la entrevista exclusiva con Felipe Barrera Jaramillo, decano del periodismo parlamentario, quien nos comparte sus mejores anécdotas. Consulta la edición digital de marzo de Cámara, Periodismo Legislativo, información que trasciende. El pasado mes de febrero, la Cámara de Diputados realizó el foro Retos y Oportunidades para la Atención de Personas Migrantes en Retorno de Estados Unidos a México. Allí la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Marcela Guerra Castillo, refirió que México ha aportado significativamente al debate migratorio global debido a su rol como país de origen, tránsito y retorno. Las políticas migratorias de Estados Unidos se han vuelto más estrictas, afectando a millones de personas que buscan mejores oportunidades. Con respecto a la población migrante de vuelta al país, según cifras del Instituto Nacional de Migración, están retornando a los que llevan menos de 2 años. México ha contribuido al debate migratorio mundial tremendamente. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia, no solo porque hemos sido puerta de tránsito, sino porque también somos país de origen y también hemos expulsado, es la palabra que usan, se expulsan los migrantes porque buscan, no es que el México los expulse, es que ellos buscan cruzar. Cada vez las políticas migratorias por el país vecino son más estrictas. Van desde un muro, van desde la patria que la policía fronteriza, pero también tenemos que recordar algo muy importante, tenemos que saberlo. La política migratoria es política interna. Nosotros decidimos con soberanía y con autodeterminación nuestras políticas. Estados Unidos también. 7,253 al día de ayer. 7,253 al día de ayer repatriados, 569 por la vía aérea, llegan al aeropuerto Felipe Ángeles, y 6,684 por la vía terrestre. ¿Cómo llegan? Los ponen, ya hay un acuerdo por parte de nuestro gobierno, del gobierno de la República, hay acuerdos y se están cumpliendo. ¿Qué tenemos que hacer los diputados? Hacer y buscar que esos acuerdos los esté cumpliendo Estados Unidos y que nuestras autoridades migratorias puedan recibir en los 11 centros, más bien en 9 lugares, con 11 centros, a las personas en retorno. Y la tercera generación, que yo le digo la tercera generación, son mexicanos que tienen pocos años, que son 4,8 millones de mexicanos indocumentados, es decir, en situación irregular. Esas personas, muchas de ellas son trabajadores esenciales, como ya lo hemos discutido en la comisión, ya con Damaris y también con la propia Olguita. Son esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque hacen trabajos específicos en la industria de la construcción y en la industria de los servicios. Los servicios, por ejemplo, culinarios, los mejores chefs son mexicanos, tienen el mejor servicio, saben atender a un cliente, hablan inglés, son muy creativos. En la industria también de los servicios son los mejores plomeros, son los mejores, ya tienen su herramienta, su mueble, como decimos en el norte, su carro, todo para moverse. ¿Qué pasa a quienes están retornando, según cifras del Instituto Nacional de Migración? A los que llevan menos de 2 años. ¿Sí? A los que han tenido una falta administrativa, porque ningún mexicano está en Guantánamo, ¿eh? El diputado Carlos Ventura Palacios Rodríguez analizó una cuestión fundamental: el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Precisó: es hora de hacer más. Tiene que haber controles, candados y regulación. Estados Unidos debe presentar resultados concretos y contundentes sobre su compromiso para rastrear, investigar y sancionar el tráfico de armas a México. Se ha avanzado
en el sentido de que se presentó desde el 2020-21 se presentó una demanda por el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ante la Corte ante la Corte de Estados Unidos, en algunos estados. Se admitió, primero se rechazó, luego se les obligó a que la admitieran. Después estas demandas han tenido ya el respaldo de más de 30 fiscales de diferentes estados de Estados Unidos. ¿Sí? Eso es muy importante decirlo, porque no es solo un esfuerzo del gobierno o de una parte del gobierno mexicano, sino que también ya hay personas que actúan dentro del gobierno y de los parámetros legales en Estados Unidos que están apoyando esta demanda contra las armas. Hay quien piensa que solo se busca la indemnización que se plantea en las demandas contra el tráfico de armas, pero no es así. Lo que buscamos finalmente es la regulación en el acceso a estas armas. ¿Esto qué es? En este momento, lo publicaban hace unos días, cuántas son las armerías que dotan del 70% de las armas a México. Son alrededor de 3,000 armerías que hay por todo, desde California, Texas, Nuevo México, que son las que llegan hasta acá. Ni siquiera son los estados del norte, son los fronterizos. ¿Sí? Cualquier persona puede llegar a comprar armas en efectivo. Hay pocos registros o hay un poco registro y seguimiento de quién compra y qué tipo de armas. Venden armas de uso exclusivo del ejército mexicano a mexicanos, pero también a norteamericanos, con muy pocos controles. ¿Nosotros qué planteamos? Que debe haber un control y un seguimiento de cada arma que se compra. Que en todo caso las armas que vendan ellos y que se compren por diferentes personas solo se puedan pagar bajo el sistema bancario. Esto es que sea bancarizado, que sean transferencias o pagos con tarjetas de crédito o débito, que no sean en efectivo, porque exactamente eso, las armas las compra el crimen organizado mexicano, las compra en efectivo y llegan a este lado del país. Es un problema compartido. Si el gobierno de los Estados Unidos no empieza a tener estos controles, difícilmente lo vamos a hacer. Es un negocio de más de $6,000 millones, nada más lo del tráfico de armas, anualmente. Entonces, difícilmente las empresas armamentistas dejarán de hacerlo si no tiene los controles del gobierno de los Estados Unidos. Ellos no lo van a hacer de mutuo propio, las empresas de armas, porque es un negocio de se ganan, es el negocio de la guerra, el negocio de la muerte, pero finalmente ese es su negocio que ellos consideran legal. Entonces los controles tendrán que venir de parte del gobierno para poder lograr los controles hacia el tráfico ilegal de armas. Y entonces ahora es un programa más completo, el entendimiento bicentenario, ¿sí? Donde se comprometieron ambos países a tener políticas públicas de seguridad y de salud con el tema de armas y drogas. Entonces, hay que revisar el entendimiento bicentenario, primero. Lo que hemos propuesto es que haya una interparlamentaria entre diputados y senadores mexicanos con Estados Unidos, para que empecemos a revisar cuáles han sido los efectos. Es un gran avance que la AFT haya anunciado en los principios del mes de enero, del mes pasado, que ellos hayan aceptado que más del 70% de las armas ilegales que entran a México provienen de Estados Unidos. Es un gran avance, que una institución norteamericana lo acepte, más como es la AFT, que acepte esta parte, que esté empezando a transparentar esto. Es un gran avance, creemos nosotros, pero hay que ir más allá todavía, que nos digan quién compra las armas. Sí, tenemos que saber quiénes compran las armas, cuántas armas compran, con qué recursos se compran. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ir avanzando hacia el futuro en este entendimiento bicentenario. Creemos que pronto se puede lograr a partir de las pláticas que incluso comentó tanto la presidenta Sheinbaum como el presidente Trump, al que tuvieron la semana pasada la plática telefónica, donde tuvieron acuerdos de que pongamos desde el gobierno mexicano control mayor en la frontera, pero también se comprometieron ellos. Entonces creemos que va por buen camino, porque lo que nos va a sacar adelante tanto de la crisis de inseguridad en México como de la salud en Estados Unidos es el entendimiento entre ambas naciones, teniendo la visión compartida. En este mes se conmemora un aniversario más de la expropiación petrolera y en una era donde las energías limpias cobran cada vez más relevancia. La diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía, reflexiona sobre el rumbo que México ha tomado en el sector energético. Ante los cambios estructurales en petróleos mexicanos, que incluyen un nuevo régimen fiscal y un plan de austeridad con un ahorro estimado de 50,000 millones de pesos, surgen preguntas clave sobre su impacto en la industria y la economía nacional. Sin embargo,
¿Qué implicaciones tendrá esta reestructuración en el desarrollo del sector energético? El diputado Héctor Saúl Telles Hernández comparte su análisis sobre estas reformas y su incorporación a las leyes secundarias en materia energética. La independencia y credibilidad del Poder Judicial han sido objeto de cuestionamientos debido a señalamientos de corrupción, nepotismo y privilegios que, según la percepción ciudadana, han minado su legitimidad. En este contexto, surge el debate sobre el verdadero papel de jueces, magistrados y ministros. ¿En qué momento fueron realmente independientes? ¿Cuándo se subordinaron al Ejecutivo? ¿Y por qué ahora buscan ejercer poderes metaconstitucionales? Para responder a estas inquietudes, la diputada Dolores Padierna Luna ofrece un análisis detallado sobre el tema. Es desde 1824 que se establece que México es una república democrática y, por ser república, 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero no solo eso, desde entonces, en la primera Constitución de México se establece el equilibrio de poderes. Se establece que ningún poder estará por encima de otro, ni hay un poder, digamos, hegemónico. Por lo tanto, son principios muy importantes que prevalecen hasta hoy día. Pero esa Constitución es tan importante porque también establece, por ejemplo, la supremacía constitucional. Desde 1824 viene ese debate. ¿Quién pone a los ministros de la Corte? Y pues era el presidente de la República quien hacía la propuesta. Ya en el neoliberalismo, el presidente propone al Senado de la República ternas, y el Senado de la República, con el bipartidismo de derecha que hubo durante todo el neoliberalismo, estuvieron decidiendo quién integraba la Corte. Por eso decimos que la Corte estaba al servicio de los intereses, en este caso, de esos 2 partidos, que en realidad representan a una parte de la sociedad que es la oligarquía. Digamos que la sociedad ha hecho historia, las grandes transformaciones solo son posibles cuando el pueblo se decide, porque también, y perdónenme que me refiera mucho a la Constitución de 1824, porque desde entonces hay un principio rector de la constitucionalidad en México. La soberanía radica en el pueblo. Es más, el artículo 39 hoy día dice que el poder radica en el pueblo y se erige en su beneficio, y por lo tanto, si se erige en su beneficio, él es quien tiene que poner, el pueblo tiene que poder, quién manda en el poder ejecutivo, quién en el legislativo y también en el judicial. Ya desde hace muchos años el pueblo pone al poder ejecutivo, al poder legislativo. Nunca lo ha hecho del poder judicial. Y es el momento, estamos en nuevos tiempos, en una sociedad madura, plural, muy importante, que determina muchas cosas en México, y hoy va a elegir por primera vez en la historia quién integra la Suprema Corte. No solo, ¿verdad? Ahora va a decidir quién va a estar al frente de un tribunal de disciplina judicial, que va a ser muy importante porque a la fecha nadie vigila, nadie supervisa, nadie sanciona lo que hace un juez, una jueza, un magistrado. Pueden decidir lo que sea y no pasa nada porque no hay quien lo supervise. Se supone que en el cambio de la Corte que hizo Ernesto Zedillo en 1996, sería el Consejo de la Judicatura el órgano supervisor de que las sentencias de jueces magistrados fueran producto de una serie de valoraciones jurídicas, se apegaran a la Constitución y las leyes, a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero a veces era, pues, quien paga manda, no importaba tanto ni la ley ni la Constitución, y todo este vicio nunca hubo ninguna sanción. En esa reforma de Zedillo nace el Consejo de la Judicatura para supervisar,
pero desde el 93 a la fecha nunca ha habido ninguna sanción. Y de verdad hay una serie de injusticias, llamémosle así, que ahora, por eso va a haber un tribunal de disciplina judicial que haga valer los principios. La sanción que emitan los jueces, los magistrados, será apegada a derecho. Toda ley es perfectible, pero sí la Constitución tiene que tener estabilidad y moverse de acuerdo a las circunstancias sin modificar los principios rectores que rigen a una máxima norma, que son los principios constitucionales. ¿Cuáles son los principios constitucionales? Ya lo decía yo, el tema de la República, pero también la igualdad ante la ley. Es uno de los grandes principios, o la supremacía constitucional y la separación de poderes. En el 2018 hubo una transformación de fondo, estructural, en el régimen político mexicano. La población por primera vez eligió a una persona de izquierda, y la izquierda representa cosas muy distintas de lo que representó ahora que estuvo el presidente López Obrador, y más ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta Constitución preserva sus principios originarios, pero se adecúa a los grandes cambios sociales. Hubo cambios fundamentales a la Constitución que desfiguraron su carácter social. ¿Qué estamos haciendo ahora en la cuarta transformación en el terreno legislativo al modificar la Constitución? Regresar el pacto social, que la gente y sus derechos estén plasmados en la Constitución. La gente tiene derecho, por ejemplo, a gozar del presupuesto. ¿Por qué el presupuesto, que es de todos, antes solo lo tenían unos pocos? Le fueron quitando muchos derechos a la gente y por ende el presupuesto a la gente. Son derechos. ¿Y por qué solo una clase va a tener derecho al presupuesto? Todas. Pero ahora primero los pobres, primero los que no tuvieron nada ni a nadie que los defendiera. Ahora ellos son los que mandan en los tres poderes de la Unión. Ahorita en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, es el pueblo el que nos manda y nosotros estamos también para servir al pueblo. Falta el poder judicial, ya hicimos la gran reforma constitucional, va a haber elecciones populares el 1 de junio de este año y será el pueblo quien decida el destino del poder judicial. En la reforma reciente a la Constitución son 9 ministros. Ministros y ministras, porque va a haber paridad de género establecida desde la Constitución para pues también darle cabida a las mujeres en todo el Estado mexicano. La 66ª legislatura acentúa un nuevo paradigma: legislar con perspectiva de género, a fin de avanzar hacia la igualdad sustantiva y en la erradicación de las violencias contra las mujeres. La diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, titular de la Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, explica por qué este modelo debe determinar los presupuestos en todos los programas y políticas públicas. Es la importancia de generar una subcomisión que revise y que además articule el presupuesto con perspectiva de género de forma transversal. El tema de igualdad para la mujer, el tema de paridad, el tema de perspectiva y de presupuesto es transversal, es decir, que impacta a todas las áreas de gobierno, impacta en todas las acciones de gobierno, desde los 3 órdenes de gobierno, tanto el ejecutivo como el judicial como el legislativo. Entonces, al conformar una subcomisión con perspectiva de género, te habla de la importancia de poder generar programas y acciones para atender el tema de la hoy día tan sonada igualdad sustantiva.
y que además hoy también ya es una ley y que hoy también ya conformamos el marco normativo para llegar a la igualdad sustantiva. Entonces, la importancia y el paradigma que hoy se rompe es ese, el que precisamente podamos atender las causas y que podamos generar las acciones y las condiciones para el crecimiento de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. El objetivo es evaluar, el objetivo es conformar, el objetivo es crear programas que permitan la igualdad sustantiva de forma transversal en todas las áreas de gobierno. Esto es lo que significa la Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género. Hay programas específicos que generan progreso y desarrollo a las mujeres, y lo puedes hablar de todos los sentidos, el campo, desarrollo económico, medio ambiente, salud, etcétera. Entonces, en todas las áreas, el que haya un presupuesto con la perspectiva de género permite el que haya desarrollo para las mujeres, que haya proyección para las mujeres, que haya progreso para las mujeres. Entonces, es de ahí la importancia. Y tú lo sabes, Luzma, todo lo que se genera y lo que se conforma se tiene que llevar de la mano de un presupuesto, de una acción presupuestaria. Y entonces la subcomisión vigila, evalúa, conforma, crea las condiciones para poder lograr una transversalidad en el presupuesto para la perspectiva de género. Yo estoy por someter al Pleno una iniciativa que me parece sumamente importante, que es que impactemos la ley de responsabilidades administrativas en un tema que todavía lacera a las mujeres de nuestro país, que es el acoso y hostigamiento sexual o laboral. Entonces, esta iniciativa que estaré presentando ya a corto plazo es precisamente para reformar la ley de responsabilidades administrativas para que haya una sanción específica cuando haya hostigamiento y o acoso sexual y o laboral. Fíjate, voy a dar un ejemplo y siempre pienso en esto. Cuando una trabajadora se decide a denunciar acoso y o hostigamiento sexual en una área laboral de cualquier área de gobierno, es muy común que te digan: no te preocupes, no pasa nada, te vamos a cambiar de área. Cuando a quien tuvieran que cambiar de área y sancionar es al acosador, ¿no? Al violentador. Entonces, esto es algo que yo creo que va a ser de gran ayuda para el país. Se estará juzgando con perspectiva de género, le estaremos dando dientes tanto al Tribunal de Justicia Administrativa como al Poder Judicial para poder juzgar con perspectiva de género. Vamos a poderle dar también dientes, como se dice en el albur jurídico, para poder ayudar a que en la responsabilidad administrativa pueda ser sancionado aquel ciudadano, dejémoslo en ciudadano, aquel ciudadano que cometa esta falta en contra de una mujer. Los avances en materia de igualdad de género han transformado la participación de la mujer en la vida nacional, especialmente en el ámbito político. La revista Cámara reunió las opiniones de diputadas de distintos grupos parlamentarios para analizar estos cambios, así como el impacto que tendría la llegada de una mujer a la presidencia y los retos legislativos aún pendientes para garantizar una verdadera equidad de género en el país. Reconozco de que este año 2025 sea el año de la mujer indígena. Tenemos por primera vez una mujer que gobierna nuestro país, y ella está gobernando con perspectiva de género. Ella, si no lo hacemos las mujeres, y ella nos ha dado ese ejemplo de que este año lo haya declarado, esta es como una reivindicación de esta gran justicia social que está
en esta cuarta transformación. Andrés, es algo muy importante, es la brecha que se ha roto en darle más oportunidades a las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. Hoy tenemos algo histórico, tenemos una comandante suprema que es nuestra presidenta, independientemente de los colores, Claudia Sheinbaum Pardo. Y bueno, para mí es un honor y un orgullo porque eso nos da la oportunidad a nosotras las mujeres dentro de las Fuerzas Armadas y las que no pertenecemos de soñar que algún día podemos estar ahí. Que es una lucha de años, de siglos, de desigualdad, de falta de oportunidades. Creo que el hecho de que el día de hoy su servidora pueda estar como diputada federal, pues es la lucha de muchas y muchas mujeres, ¿no? Pero sin embargo, creo que, como ya lo comenté anteriormente, creo que falta mucho por recorrer y eso solo lo vamos a lograr legislando acerca del tema a favor de las mujeres, pero sobre todo que sea efectivo esa justicia que tanto hemos buscado. Dentro de nuestra sección ABC Legislativo, revisaremos el concepto de soberanía nacional. El pueblo es la fuente de todo poder público, el cual debe ejercerse para el beneficio del pueblo. Se reconoce el derecho del pueblo a cambiar su forma de gobierno en cualquier momento. La soberanía, que es el poder político supremo e ilimitado de un Estado independiente, permite tomar decisiones autónomas en política interior y exterior en los estados democráticos. La soberanía reside en la nación o el pueblo, que elige a sus representantes mediante el voto popular, como establece la Constitución. Con 46 años de trayectoria periodística, Felipe Barrera Jaramillo ha sido testigo y narrador de la historia política y social de México. Al igual que Oriana Fallaci, tuvo su propia entrevista con la historia, pero a la mexicana. Por su grabadora de cassette pasaron presidentes, diputados que llegaron al poder, actrices convertidas en legisladoras y figuras del deporte. Además, estuvo en el lugar de los hechos para dar primicias, algunas tan trágicas que lo marcaron profundamente, llevándolo al límite de la cordura. Yo soy Felipe Barrera Jaramillo, siempre me he presentado como Felipe Barrera Jaramillo y nunca haciendo alarde del medio para el cual he trabajado. El trabajo que realizamos como reporteros es lo que le da importancia, en el mayor de los casos, a los medios de información. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces el reportero le dan la importancia dependiendo del medio para el que trabaja y es al contrario. Yo me llegué a colar a los reclusorios, ahí yo le hice la primera entrevista al ingeniero Jorge Díaz Serrano, que había sido director de Pemex, senador de la República, que se mencionaba como el candidato natural del PRI a la presidencia de la República, y ahí me colé en el reclusorio sur y le hice la primera entrevista. Le alquilé una radiograbadora a uno de los internos que estaban en las tienditas que hay dentro de los reclusorios y me vendió un cassette con música y sobre esa, ahí le grabé al ingeniero Jorge Díaz Serrano la primera entrevista. Ahí también llegué a entrevistar a Alfredo Ríos Camarena, que fue un político que llegó al reclusorio Oriente por el fraude en el fideicomiso Bahía de Banderas. También me entrevisté ahí, en el reclusorio norte, dormitorio 10, a Rafael Caro Quintero. Fue una entrevista sin grabadora. O sea, en los reclusorios, de hecho yo estuve presente en la boda de Jorge Díaz Serrano, ahí en el reclusorio sur, cuando se casó con quien había sido su secretaria, Elvia, que fue, por cierto, quien posó para la Diana Cazadora. Hice la entrevista a Porfirio Muñoz Ledo, la primera entrevista que habla de la corriente democrática, yo se la hice. Tuve que esperar 6 horas fuera de su casa hasta que él llegara, porque antes había ofrecido una conferencia, y ahí dentro de su casa no había luz, y con un quinqué en el escritorio de su biblioteca, ahí hicimos la entrevista, y fue también una entrevista casual, una pregunta al margen del documento. Y esa pregunta fue, obviamente, ¿qué es la corriente democrática de la que se habla al interior del PRI? Y como era el licenciado Muñoz Ledo, me responde, se sigue otra pregunta, se sigue otra pregunta, termina la primera parte del cassette, le doy la vuelta y nos echamos casi el cassette completo. Bueno, salgo, le hablo a mi director, le digo, Memo, ya tengo la entrevista con Muñoz Ledo, y me dice, ¿cuánto dura? Cerca de 1 hora.
edítala a 15 minutos. A la mitad mandas a corte comercial. Obviamente no dormí ese día, pues era escuchar, transcribir, redactar, y finalmente termina la entrevista, la pasa al aire, entró truqueada, como si hubiera sido en vivo. Y entonces termina la entrevista de transmitirse al aire y suena el teléfono de mi casa y contesto el señor Felipe Barrera, ¿quién le llama? Porfirio Muñoz Ledo, a sus órdenes. Oiga, todo eso le dije, licenciado, pues es su voz. Hay situaciones, como reporteros también, somos humanos y también nos duelen algunas cuestiones del mismo trabajo, que el mismo trabajo nos impone. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de San Juan Ixhuatepec, las explosiones, al margen de cómo pude ingresar, porque ya estaba cercado por el ejército y me subo a una pipa de agua de las que iban entrando hacia la zona de la explosión, la zona del desastre, y cómo me subí a la pipa, no lo sé, pero yo me subí y me agarré del hoyo que tiene en la parte superior de las pipas. Así entré al área que ya estaba acordonada por el ejército. Justamente coincide cuando ya voy entrando, y ya con Rafael Vieira Matuc, cuando viene el helicóptero donde baja Miguel de la Madrid, Alfredo del Mazo, que era gobernador del Estado de México, Humberto Lira Mora, que era secretario de gobierno, para ver cómo estaba la situación. O sea que ahí nos llevamos una nota exclusiva. Y así el dolor causaba dolor, me causaba dolor ver cómo parecían maniquís los cuerpos, cómo quedaron, perros también, las huellas en el piso de los pies, pero huellas de sangre, o sea, un horror que se vivió, un infierno, algo muy doloroso, como también doloroso, y como persona que a mí en un momento dado me llegó ese dolor, ese llanto que uno va reprimiendo por el cumplimiento de la labor informativa. Cuando los temblores, los terremotos de 1985, recuerdo que iba yo hacia el Panteón San Lorenzo Tezonco, porque iba a ver también, iban a sepultar a un gran número de personas que habían fallecido, porque muchos los cuerpos estaban ahí. Hay que recordar, en el Parque del Seguro Social, hoy Plaza Parque Delta. Y entonces en el camino me llega todo ese sentimiento de dolor que reprimía. Aquí hubo una revuelta, fueron sesiones intensas, sesiones muy prolongadas, en las que enfrentamientos, no solamente verbal, sino también físico, entre unos y otros legisladores. No querían que se leyera el dictamen que declaraba ganador de la elección presidencial a Carlos Salinas de Gortari. Los diputados del PAN, encabezados por su coordinador Abel Vicencio Tobar, bajaban, querían que se abrieran los paquetes electorales, pero obvio, se topan con el ejército que custodiaba en el basamento los paquetes de las boletas electorales, y ahí es cuando hay prudencia de Abel Vicencio Tobar y se regresan aquí al salón de sesiones a seguir debatiendo, a seguir discutiendo, a seguir reclamando. Querían que se aclarara esa elección, pero cosa lamentable, después el mismo PAN es el que pide, apoya que se destruyan las boletas electorales. Aquí se han dado muchas cosas, muchas leyes, muchas reformas a la Constitución, pero no todas han beneficiado a la población. Y esta Cámara, por aquí han transitado por aquí, pues fue la antesala de muchos gobernadores, como también fue la antesala de dos presidentes de la República, Vicente Fox y Felipe Calderón. Hemos sido testigos de los cambios que ha tenido México a través de las luchas sociales. Los partidos de oposición han sido factor determinante para que hoy haya mayor democracia, hoy gocemos de mayor libertad de expresión. Como periodistas, yo te puedo decir que yo fui víctima de esa represión, de esas imposiciones que había hacia los medios, entendiendo también los intereses de los dueños de los medios con el poder de aquellos tiempos. A mí me despidieron del Grupo ASIR como reportero por manejar información. Decían que era en contra del gobierno. No tuve cabida muchas veces en medios de mayor renombre, pero yo estoy satisfecho de los medios que he transitado, porque creo que he dejado huella dentro del trabajo, porque anteponiendo la ética,
se puede ser un gran periodista, pero hay que serlo, no hay que comprometerse con nadie, no hay que ser miembros del periodismo militante, aquel que simpatiza con tal candidato, tal político, porque eso hoy en día sigue existiendo. Yo soy un reportero de radio y orgulloso estoy. Para mí la radio es mi pasión. Como aquella también entrevista a Eloy Cavazos, cuando él anuncia su primer retiro, que con la encerrona en la Plaza México le fue muy mal, la cojiniza salió abucheado y yo voy así siguiendo la caravana hasta donde la casa de su apoderado, ahí en Avenida Universidad y Eugenia, en la colonia Narvarte, y ahí me subo. ¿Cómo entro? ¿Cómo llego a ese condominio? Toco en la portería y le digo, traigo un mensaje importante para el señor Eloy Cavazos. Pues me abren, me suben, me dice, está en tal piso, llego a tal piso, toco, abren y alcanzo a ver, estaban quitando el traje de luces a Eloy Cavazos, y entonces a Eloy Cavazos, Eloy, ¿cómo estás? Y como si ya nos conociéramos, me meto pues ya con grabadora en mano, ya lo entrevisto y me invita a la despedida que tuvo la siguiente semana en Monterrey, donde le fue perfectamente bien. Ya en el último toro me fui bajando. ¿Cómo le hice? No lo sé, pero me fui bajando. Por eso hablo del atrevimiento. Hay que ir, hay que lanzarse, hay que decidirse. Pero eso se requiere pasión para eso. Hay que tener pasión, hay que tener amor a este trabajo. Este trabajo que no te permite vivir en la opulencia, pero te permite vivir con dignidad. Y más que eso, el trabajo que tú haces en beneficio de la ciudadanía. El trabajo que haces para la radioescucha, para la gente que te lee, para la gente, en el caso de la televisión. Yo también he trabajado en televisión, en un medio televisivo de Michoacán, CB Televisión. Pero te hablo de todo este tipo de situaciones. Ahí yo recuerdo, cuando ya me brinco al ruedo, obviamente ya empezaba Eloy Cavazos a dar la vuelta al ruedo. Ya empezó José José a cantar Las Golondrinas. Y pues lo que hice pues fue correr y pegarme cerca del torero. Dije, a ver aquí que me saquen, ¿no? Pues obviamente ya no iban a hacer ningún movimiento. Y bueno, de eso también hay testimonio. Entonces, el atrevimiento del reportero debe ser, pero no pensarla. No pensarla porque, como decimos, se te fue la nota. El 2025 será un año clave para la conmemoración de eventos fundamentales en la lucha por los derechos humanos de las mujeres. Se cumplen 20 años de la creación del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, antes conocido como CEAMEG, un año que invita a reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes en la equidad de género. En Mirada Cultural, en esta ocasión hablamos del filme Aún estoy aquí, una película de drama biográfico político de 2024 dirigida por Walter Salles, ganadora como mejor película extranjera en los premios Oscar de este año. Y es así como llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos el favor de su atención y les invitamos a visitar regularmente el portal de la revista digital Cámara, Periodismo Legislativo. Muchas gracias y hasta la próxima.